Yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dijo el Señor: Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Quiero que por favor cierre sus ojitos. Vamos a dirigirnos al mismísimo Dios en oración en esta mañana por esta palabra. Padre, te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por esta tu palabra, Señor, porque tuviste a muchos hombres, tuviste que entregar a tu propio Hijo para que esta palabra pudiese llegar a nosotros hoy en día, Señor, y en esta mañana queremos agradecerte por ella, amado Dios. Pero además de esto, Señor, como iglesia y como hermanos que somos, queremos pedirte que nos hables a través de ella en esta mañana, Señor. Dice tu palabra que tu Espíritu Santo es quien da sabiduría a tus hijos y revela tu voluntad. Por eso, Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos: ven, entra a nuestra mente y a través de nuestro conocimiento y entendimiento permítenos entender la voluntad de nuestro Padre. De tal manera, Señor, que nuestro corazón sea transformado, que nuestra mente sea transformada y que sobre todo nuestras acciones sean transformadas. De tal manera que teniendo un cambio en nuestras vidas, Señor, podamos darte gloria y los hombres que vean cambio en nosotros te glorifiquen al ver tu poder. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar ahora sí asiento. El título del mensaje que vamos a tratar hoy se llama Siervos buenos y siervos malos. En las semanas anteriores nuestro pastor tuvo a bien tratar temas como el servicio, ¿cierto? Vimos asuntos como la importancia de los ministerios en la iglesia, qué importancia tenía la alabanza de un cristiano hacia Dios, qué cosas podían suceder por medio de ella. También tratamos la importancia de los grupos de crecimiento cristiano, ¿cierto? Vimos que habían jóvenes que servían, líderes, adultos en equipos de trabajo, y vimos la importancia que tiene el liderazgo en la iglesia. Y al entender esto también nos dimos cuenta la gran escasez de mano de obra que hay en la iglesia, ¿cierto? Porque hay mucha gente que necesita ser visitada, gente que necesita escuchar el evangelio y no hay quien les predique. Los que trabajamos y servimos en la iglesia hacemos lo que podemos, pero somos insuficientes para tanta necesidad, para tanto dolor y aún para tanta falta de conocimiento que hay en las familias hoy en día. También la semana anterior vimos por qué era importante el ministerio infantil.
¿Por qué era necesario predicarle a los niños desde un comienzo que la escuela dominical no fue creada para entretener a su niño y que no lo molestara mientras que usted estaba en el culto? Aprendimos que la escuela dominical es una ayuda idónea que Dios puso para que su trabajo como padre y madre, y que me corresponde a mí, puesto que soy padre, era educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, y que la escuela dominical era una ayuda que se nos prestaba a nosotros como padre. Pero también quedó claro que la responsabilidad de la crianza y el adoctrinamiento de los niños no es de la escuela dominical, es de nosotros como padres. El día que estemos delante del reino de los cielos, quien dará cuentas por su cónyuge y por sus hijos será el varón. Así que para los varones, padres de familia, hombres temerosos que están en esta mañana, sepa que la Biblia enseña que usted es el sacerdote de su casa y usted es quien dará cuentas al Señor. Y a su esposa, mujer que tendría que ser fiel y entregada a su marido, también tendrá que dar cuentas por sus hijos. Hemos entendido esas tres cosas: que la alabanza es importante, que los grupos son importantes, que el ministerio infantil es importante. Y todo esto se ha predicado para que la iglesia entienda, como hemos podido entender nosotros, que servir a Dios es algo demasiado importante. Hoy vamos a tratar un tema y es la parábola de los talentos, texto que acabamos de leer. Les vuelvo a hacer un recuento. Dice ahí en este pasaje que había un señor, ¿cierto? Versículo 19. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos. Dice la palabra que había un señor, y la Biblia muestra que ese señor, porque esta parábola, aunque habla de finanzas, de esclavos, de intereses sobre un dinero, está dicha por la boca de Jesús y aplicada a su iglesia. ¿Qué buscaba el Señor con esto? Primero, reconocer quién era Él. Él era el Señor del que habla esta parábola. Y aquí nos damos de cuenta que este Señor era muy, muy rico. La palabra talentos, nosotros hoy en día le damos el significado: yo tengo talento para la música, yo tengo talento para el baile, yo tengo talento para el estudio, pero en el contexto donde está escrito en este momento no significaba eso. El talento para ese tiempo era una medida de peso, como por ejemplo una libra, un kilo, una onza, una tonelada. En los tiempos de Jesús, talento significaba eso, una medida de peso. Cuando acá dice que este señor rico le dio a sus siervos talentos, les estaba dando cantidades de dinero que eran pesadas. ¿Amén? Amén. Entonces quiero que tengan en cuenta, primero, que este señor era un hombre muy rico. Pero aparte de ser rico, era un señor que confiaba en sus siervos. Porque hoy en día, ¿cuántos de ustedes han visto, por ejemplo, algún dueño de una multinacional que le diga a su siervo, a su empleado: tome 2.000 millones de pesos y voy a volver en 2 años? ¿Usted cree que eso se ve hoy en día? ¿Cierto que no? Antes ahora le ponen cámara a la caja, porque uno nunca sabe, ¿no? ¿Sí? ¿Amén? Entonces quiero que entendamos primero que en el versículo 19 este señor del cual habla esta parábola es nuestro Señor Jesús, un hombre muy rico que iba a salir de viaje. Usted encuentra también en Lucas 19 del versículo 11 al 27 la parábola de las minas. Si usted las compara, son muy parecidas, y tiene un detalle especial cuando comienza la lectura de esa parábola, que dice que este señor se iría muy lejos a recibir un reino. Y si usted se lo aplica a Jesús, eso es lo que Él hizo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, murió, resucitó al tercer día, ¿y se fue a qué? A recibir un reino. Porque dice la palabra que Él ascendió y está a la diestra del Padre, y el Señor pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Amén? Leí esta semana y me viene a la mente que el primer decreto de un rey es muy importante. Cuando Jesús resucitó en Mateo 28 y se manifestó a todos sus discípulos, ya no como siervo, porque antes de morir en la cruz era siervo, sino ya como rey coronado porque resucitó, su primer mandamiento es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿cierto? Y dice que estaré con ustedes hasta el fin de los días. Eso es un pequeño paréntesis, quiero que recuerde eso. El primer mandato de nuestro rey fue ir y hacer discípulos. Y vimos que este ilustre hombre, que era muy rico,
fue a preparar un reino. Eso usted lo encuentra en Juan 14, 1 al 3. Juan capítulo 14. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 14. Versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. En otras Biblias dice muchas moradas. Si no, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Dice que este Señor se fue a un reino a preparar algo. Y ese preparar que está en este momento Jesús es preparando habitación para usted y para mí por el resto de la eternidad. Amén. También en esta parábola encontramos que además de un Señor hay unos siervos. Quiero que vayamos al versículo 14 donde dice: y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. La palabra siervo en la Biblia, como ya en las pocas veces que he tenido la oportunidad de predicar, les he contado que el texto original del Nuevo Testamento fue escrito en griego. No fue escrito ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en chino. Su idioma original fue el griego. Y si usted va al texto original y busca esa palabra siervo, encontrará que en griego está escrito doulos. Doulos era el nombre que se le daba al siervo de menor escala. En esos tiempos había clase social entre los esclavos. Ustedes recuerdan el pasaje que cuenta que Jesús se ciñó con un manto a la cintura y lavó los pies a sus discípulos. Sí. Ese trabajo era única y exclusivamente del más pequeño de los esclavos, del más menospreciado. Imagínense que aún los esclavos decían: no, qué pena, yo soy esclavo, pero ese trabajo de lavar los pies, ese no va conmigo, ese es para fulanito que es el más menospreciado de todos, el que todos cogían de, como dicen por ahí, de trompo de poner. Amén. Este doulos es lo mismo. Cuando este señor viajó a un país muy lejano y dijo que llamó a sus siervos, en realidad lo que estaba llamando era a sus esclavos. Y si usted trata de imaginar, por lo que hemos visto o leyendo en películas, lo que usted quiera, ¿qué cualidades le aplicaban a un esclavo? ¿Un esclavo soñaba con ser profesional? ¿Cierto que no? ¿Un esclavo soñaba con algún día tener casa propia? No. ¿Un esclavo soñaba con tener carro? Es más, ¿un esclavo soñaba con casarse? No. Esta palabra salió de la boca de Jesús refiriéndose a sus hijos y a su iglesia. Él nos considera como esclavos. Quiero que tenga con mucho cuidado ese término porque no quiero que usted piense que Dios nos ve como empleados, ¿cierto? Porque eso sería una mentira. Pero sí es real que cuando Cristo nos compró, ¿con qué nos compró? Con su sangre, ¿cierto? No nos hicimos socios del reino de los cielos. Usted lee la Biblia y en ningún lado se encuentra que Cristo fue, murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y nos hizo socios del reino de los cielos, ¿cierto que no? Se dice que nos compró, y cuando yo compro algo, ¿quién tiene potestad sobre ese algo? ¿El algo o yo? ¿Cierto? Quien lo compra. De la misma manera usted y yo, que fuimos comprados por sangre, somos propiedad exclusiva de Dios. Aquellos que lo recibimos, aquellos que tememos y aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él. Entonces quiero que usted se dé cuenta que en lo que vamos a ver a continuación, en la mayoría, en muchas de las cartas del Nuevo Testamento, usted va a encontrar esa palabra doulos. Quiero que me acompañen a el libro de Romanos, está después del libro de los Hechos. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1. Por favor, me tienen paciencia. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mire cómo se denomina Pablo a sí mismo. Yo personalmente, si admiro a alguien en el Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo, por las cosas tan impresionantes. Uno, que le tocó vivir; dos, que tuvo que hacer; y la revelación que Dios le dio, porque sabemos que Pablo fue arrebatado al tercer cielo y conoció cosas inefables que al hombre no le es permitido pronunciar. Imagínese el personaje.
Si alguien pudiera pararse hoy en día y sacar pecho y decir, es que a mí el Señor me ha mostrado, ¿quién sería? ¿Cuántos de acá han sido arrebatados al tercer cielo? La mayoría de nosotros nos hemos dado unos porrazos que parece que nos hubiéramos caído del cielo, ¿sí o no? Pero arrebatados al tercer cielo ninguno. Y si alguien pudiera sacar pecho, ese sería Pablo. Pero mire cómo se denomina Pablo a sí mismo. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Usted acá ni en ninguna de las cartas que vamos a ver a continuación va a ver a Pablo diciendo, yo, Pablo, compañero de Jesucristo. ¿Lo ha visto? ¿Lo ha escuchado de esa manera? Nunca. Él era esclavo y se consideraba a sí mismo esclavo. Consideraba que Dios lo había comprado a precio de sangre. Y por más sabiduría, conocimiento, revelación, entendimiento que él pudiera tener, ¿cuál era su condición? Siervo. Doulos. Acuérdese de esa palabrita y grábesela. Porque hay una cuestión que una vez nos explicó el pastor y es muy cierto, que entre la palabra siervo y doulos hay una gran diferencia. El siervo es dueño de su vida. Trabaja para un señor, sí, pero el día que no le guste el trabajo, la paga o el trato que se le da, puede irse. Pero el siervo no tiene esa capacidad. El siervo está sometido a las leyes de su Señor. Usted en la Biblia jamás se encuentra que a los cristianos se les trata como ustedes los hijos del rey, los príncipes. Hay pequeños pasajes que sí tocan ese tema. Pero en los pasajes que vamos a ver a continuación usted entenderá que en la mayoría del Nuevo Testamento, cuando el Señor o los apóstoles se referían al pueblo de Dios, hablaba de ellos como esclavos. Y no la mentira que nos intentan vender en estos tiempos, que somos los hijos de un rey, por tanto tenemos los derechos de un reino muy grande, muy poderoso y muy fuerte. Porque muchos ahora teníamos esa mentalidad, pero aquí a través de la Biblia, quiero que me acompañen al libro de Primera de Corintios 7:22. Está ahí más adelante. Solo para adelante, nada para atrás. Amén. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 22. Dice así: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ninguno de nosotros en la época de hoy fuimos llamados siendo esclavos. Cuando esto fue escrito, existía el flagelo de la esclavitud, ¿cierto? Pero en los días de nosotros ya no existe eso, o al menos en la mayoría del mundo, pues porque esclavos hoy en día sí hay. Pero yo quiero que usted se dé cuenta la última partecita de este versículo que dice, asimismo el que fue llamado siendo libre, ¿qué es? Esclavo. Esclavo de Cristo. Usted y yo, en el 2014, o en el año que usted haya sido llamado al Señor, en realidad ninguno de nosotros fuimos llamados a la condición de esclavo, por tanto la primera parte del versículo no le aplica a ninguno de nosotros, pero la segunda parte sí. Usted y yo que fuimos llamados siendo libres, teniendo derecho al voto, teniendo derechos, una constitución que entre comillas nos defiende, somos libres. ¿Pero qué nos hicimos al recibir a Cristo? ¿Príncipes? ¿Reyes con potestad sobre todos los bienes de nuestro rey? Porque somos hijos de sangre. ¿Cierto que no? Somos esclavos, esclavos por amor, esclavos de Cristo. También quiero que usted sepa que el hecho de ser un esclavo en ese tiempo requería ciertas condiciones, y era que este esclavo debería mostrar sumisión, que se debería ser abnegado y que toda su voluntad debería estar rendida ante su Señor. Yo quiero que usted vaya preguntándose en esta mañana, ¿nosotros somos así? La voluntad de Dios es que ¿cuántos hermanos vayan a la iglesia el domingo? A adorarle y a exaltarle. Todos. ¿Y los que se quedan durmiendo fueron sumisos a su voluntad? Listo. Entonces con esos pequeños ejemplos quiero que usted entienda que nuestra voluntad ejerce sobre el sueño, sobre el trabajo, sobre nuestros sueños, metas, anhelos, aún nuestro dolor. Porque si usted hoy se levantó sintiendo que tiene un problema económico, familiar, de salud, sentimental tan grave, que no quería ni siquiera que le hablaran ni lo saludaran, mucho menos ver alimento, y ni qué decir de ir a la iglesia, ¿cuál cree usted que es la voluntad de Dios?
No, dejémoslo allá en la casa, pobrecito, mire cómo está de mal. Téngale paciencia, él ya en unos días se va a recuperar y va a volver y va a venir a la iglesia y me va a adorar y me va a exaltar como tiene que ser. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Si entendemos, y yo sé que lo estamos haciendo, que somos esclavos, no importa cuál sea mi condición, a mi Señor, su voluntad es que yo lo alabe y lo bendiga. ¿Cuándo? ¿Cuando esté bien? Siempre, ¿cierto? No solamente cuando esté bien debemos amar a Dios, no solamente debemos servirle cuando todo esté marchando bien. Es más, la evidencia que usted de verdad sigue y ama a Dios es cuando usted le sirve estando mal. En el asunto del matrimonio, cuando todo marcha bien, cuando la esposa aún es hermosa, tiene juventud, un cuerpo que el año y los embarazos no han transformado y todo marcha bien, es fácil llevar un matrimonio. Pero cuando pasan los años y la línea se vuelve curva y los niños se crecen y traen problemas y más gastos financieros, el amar a esa persona en medio de tanta responsabilidad, ese es el verdadero amor. Amén. Mi esposa se mira así y dice, mentira. Entonces yo quiero que usted entienda que la voluntad de un siervo tiene que estar sumisa a su Señor y cada pensamiento en su vida, óigame bien esto, si usted es hijo de Dios, porque si usted es un asistente a la iglesia más, esto no le aplica a usted. Y quiero ser claro y enfático en esto. Esto le aplica a los que son hijos de Dios. Y por esto doy por entendido que en la iglesia hay personas que no son de Dios. Y usted podrá decir, pero mi hermano, ¿qué está diciendo? Sí. Porque Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Pregunta siguiente, ¿guardamos los mandamientos de Dios? ¿Amamos a Dios? ¿Tenemos nuestra voluntad sumisa a Él? ¿Hemos entregado todo nuestro ser, bienes, tiempo para dedicarlos a Él? Segunda pregunta, ¿en verdad usted es hijo de Dios? Porque ser hijo de Dios no es un título que se hereda. Yo nací en casa de padres cristianos, por tanto soy cristiano. Eso no existe. Cada quien personalmente ha de tomar su decisión y entender si de verdad quiere entregar su voluntad a su Señor. Amén. Amén. Quiero que leamos el versículo 15, Mateo 25. Espérenme un segundito que me perdí. Yo no sé cómo hace una mujer para conducir, maquillarse y hablar por celular. Yo sí hablo, no puedo buscar, y si busco no puedo hablar. Entonces felicitaciones a ellas por esos maravillosos dones. Mateo capítulo 25, versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2. Y a otro 1. Y a cada uno conforme a ¿qué? Capacidad. A su capacidad. Acá también podemos ver que además de un Señor y además de unos siervos, también hay unos talentos. Esto es para ampliar lo que les había comentado al principio, y es que talento es una medida de peso, no es una moneda. Moneda podría ser peso colombiano, dólar, ¿cierto? Pero Jesús, hablando en esta parábola en cuanto al dinero, no se refería a un tipo de moneda, sino a un peso. Y un talento equivaldría aproximadamente a 75 libras. Cuando Jesús decía que a determinados siervos se le entregó un talento, ese talento significaba que se le dieron 75 libras. ¿75 libras de qué? Podía ser de oro, de plata o de bronce. No de grano, trigo, maíz, nada que ver con eso. Este término talento se le aplicaba a un peso cambiario. Era incondicionalmente o oro, o plata, o bronce. Ahora imagínese usted hoy en día que alguien le regalara a usted 75 libras de plata. Eso es una fortuna. O 75 libras de oro. ¿Usted sabe cuánto vale un gramo de oro hoy en día? Pues yo no tengo idea ni quiero averiguar. Pero es muy, muy costoso. Un lingote de oro en realidad ya es una pequeña fortuna. Imagínese 75 libras de oro. Y dice la palabra que al primer siervo, ¿cuánto le entregó? 5 O sea que 75 multiplicado por 5, ¿cuánto sería? Los eruditos matemáticos. Espera, mi hermano. Eran 375 libras que le dio el primer siervo. Imagínese que tener un solo talento, 75 libras, es un poco de plata.
Ahora imagínense que no le dio solo 75, sino que al primero le dio 375 libras. Pero al segundo le dio 2 talentos, ¿cierto? A mí no me dieron, a mí me dieron fue más bien estoy lento. Eso fue lo que me dieron a mí, que un poquitico demorado para comprender. Al segundo le dieron 2 talentos, ¿cierto? ¿Cuántos son 2 talentos? 150 libras de oro, plata o bronce. En cualquiera de los 3 casos, eso es un montón de plata. Y dice que al tercero le dio ¿cuánto? ¿1 por 1? Bien, hermanos, amén. Por acá están haciéndome chistes. Un talento son 75 libras. ¿Por qué les comento esto? Porque usted debe entender que este señor, el cual viajó a reclamar un reino y que pronto volverá, porque la Biblia enseña que Cristo regresa pronto. Amén. Y que muchas de las profecías y evidencias que el Señor dijo que se cumplirían antes de su venida, ya se están cumpliendo. Amén. Esta semana me escuché una predicación de un pastor muy usado por el Señor que decía que antes del diluvio pasaban 2 cosas. Y era que se casaban y se daban en casamiento. Y después toca el tema de un hombre que nació de la descendencia de Caín, que era el padre de todos los músicos. Y este hombre desarrolló el tema en 2 cosas que hoy en día están pasando. Cuando dice que se casaban y se daban en casamiento, era que se casaban, se divorciaban y se volvían a casar. Y eso es el pan de hoy en día, aún en las iglesias cristianas, cosa que según la Biblia está enteramente mal. Hay una sola causal de divorcio en la Biblia, y no se las voy a contar a los hermanos que abrieron los ojos. Amén. Y este mismo pastor dijo que eso ya se está cumpliendo. Y el segundo evidencia o característica que el Señor dijo que antes de que Él viniera sería como en los tiempos de Noé, es la música. Este padre de los tambores, flautas y cuerdas, que según la Biblia es el padre de todos los músicos, la música que empezó a crear no era para adorar a Dios. Era música de entretenimiento que era usada en la cantidad de borracheras y orgías que se veían en los tiempos de Noé. ¿No se le hace parecido algo hoy en día? Que los músicos ahora son más importantes que los políticos, y siendo gente que aunque tiene formación musical, no tiene ni formación política, ni en ciencias, ni en historia, y ellos opinan en todo y se les trata a veces casi como a dioses. ¿O no se ha dado cuenta usted que ahora los músicos cristianos a veces son más respetados y venerados que un pastor? Sí. Porque entregan entretenimiento. Y eso es un paréntesis que hago. Estas 2 evidencias, decía ese pastor, que ya se están cumpliendo, señales de que el Señor, ¿qué? Viene pronto. Así que tómese muy en serio lo que aquí hablamos, porque esto no es para los que llegaron a su vejez y tienen que recibir al Señor, no sea que mañana mueran. No sabemos cuándo vendrá el Señor, y si usted estudia la Biblia entenderá que no hay un pasaje que diga ni el día ni la hora, pero dice que el día que venga será como relámpago que se verá desde oriente hasta occidente. Así será la venida del Señor, amén. Dice aquí que también que este Señor entregó los talentos a sus siervos, ¿cierto? Y le acabo de demostrar por historia y por la medida de peso de cuánto les entregó, que Él no les entregó cualquier cosa. Él les entregó algo muy valioso. Tratado en otras palabras, a cada uno de ellos les dio una pequeña fortuna. Una pequeña fortuna para que fuera administrado. Compare ese Señor del que habla la Biblia con los señores de ahora. Como le había comentado al principio, ¿alguna vez usted ha visto o ha escuchado en los tiempos de hoy que un multimillonario, porque no sabemos si este señor entregó toda su fortuna, sabemos que entregó parte, pero la Biblia no dice que era toda su fortuna? ¿Conoce usted un hombre de hoy en día temeroso de Dios o que no tema a Dios hacer algún suceso como este? Eso no se ve. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que se dé cuenta lo maravilloso, confiado y anheloso de nuestro Señor, de que saquemos ganancia de estos talentos. Todas sus habilidades, ahora sí aplicado en la iglesia, sus habilidades como tener el don de gente, como poder tocar un instrumento, como poder estudiar y entender la Biblia de una manera que a otros se les dificulta, esos talentos Dios los puso en usted. Y muchos en el mundo los utilizan para salir adelante, para hacerse un nombre, para traer estabilidad a su hogar, y no está mal hecho. Pero lo que sí está mal hecho es que esos talentos no sean usados y administrados en su primordial objetivo, que era ¿qué?
lo que a su Señor le importa. Y yo quiero que usted medite en esta mañana en esto. Si Jesús estuviera aquí parado y yo le dijera, importante en tu vida, ¿qué cree que Él me contestaría? ¿Que todos mis hijos estén bien con carro, casa y beca? ¿Que todos mis hijos alcancen todos sus sueños? Jesús estaría más preocupado con sus ojos con los que están pasando en la calle que con los que estamos aquí sentados. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que el pastor se preocupa más por la número 100 que está perdida, que por las 99 que están bien. Que el Señor Jesús se preocupará más por aquellos que no lo conocen que los que estamos conociéndolo. Y no quiere decir que no seamos importantes, sino que muestra que su mayor atención y su mayor preocupación está en ¿quiénes? Los que se están perdiendo. Y si yo le preguntara en esta mañana al Señor Jesús, ¿qué es lo más importante para usted, Señor? Él me diría, no ustedes, aunque ustedes son muy importantes, por ustedes yo di mi vida, pero en realidad lo que me agobia, lo que me tiene angustiado es los que se están perdiendo afuera, los que hoy, mañana y pasado mañana van a morir y no conocen lo que yo hice por ellos. Así que entendiendo esto, para Dios, ¿qué es lo más importante? ¿Que usted y yo seamos exitosos en esta vida? No, para Dios lo más importante es que usted y yo demos nuestros talentos, nuestras habilidades para lo que le importa a Él, y a Él lo que le importa son las almas que se pierden, el evangelio, el ministerio en la iglesia. ¿Amén? Entonces quiero que usted en esta mañana entienda que esos talentos fueron dados primero para la iglesia y después para lo segundo. Porque dice también la palabra que no debimos de haber dejado hacer esto, debimos haber hecho sin haber dejado de hacer lo otro. Usted y yo como padres somos responsables por proveer en la casa para los que necesitan, para mi esposa, para mis hijos. Esa es mi responsabilidad ante el Señor. Pero también mi responsabilidad es poderle decir a la gente que se va a ir al infierno. Si usted descubriera que tiene un cáncer extremadamente raro en el mundo y que ese cáncer se volvió una peste, no hay cura para ese cáncer, pero usted, por la misericordia de Dios, encontró esa cura y ha visto que, aunque no es inmediata, poco a poco, esa cura ha venido revirtiendo los efectos de ese cáncer. ¿Usted qué haría? Voy a montar un negocio y voy a vender esa cura, ¿sí o no? Porque eso es lo primero que uno piensa, plata. Pero no, está mal. Segundo, ¿qué haría usted? ¿Se escondería en un monte muy alto para no volverse a contaminar de esa enfermedad y se quedaría usted ya sanito? No, la responsabilidad es de ir y poderle gritar y contarle a la mayor cantidad de gente que he encontrado la cura a este cáncer, y este cáncer se llama pecado. Y usted y yo, todos, ni uno solo de los que estamos en esta mañana reunidos, no estuvimos contaminados de eso. Pero usted y yo, por la misericordia de Dios, tuvimos el privilegio de encontrar la medicina. ¿Y cómo se llama? Jesús de Nazaret. Él, como le acabo de decir, no fue un suceso, fue un proceso, porque haber amado el mundo y sus deleites, eso no se quita de la noche a la mañana. Eso es una cuestión que toma tiempo, porque si usted mete durante 15 años basura en su casa, ¿cuánto tiempo le toma sacarla? ¿Un chasquido de dedos? No, eso toma mucho tiempo. Y además, si usted saca la basura, ¿cómo le va a quedar la casa? Sucia, paredes manchadas, maloliente, y eso le va a tomar otro tiempo adicional. De la misma manera, quiero que entendamos en esta mañana que el hecho de que usted haya vivido años, como lo hice yo durante 20 y pico de años, desobedeciendo al Señor, hizo que mi casa estuviera llena de basura y maloliente. Y esto no se va a arreglar de la noche a la mañana. Todos estos talentos que Dios nos ha dado son para eso, para que los pongamos por obra en la iglesia, para que aquellos que no conocen el evangelio, hay un pasaje que dice que ¿cómo habrán de creer si no hay quien les predique? Señor, trae las multitudes, Padre, que la iglesia crezca, Señor, que muchos más conozcan tu gloria. ¿Cómo van a creer si usted jamás se acerca a decirles de su Señor? ¿Cómo darán gloria a Dios si no han conocido la gloria de Dios en su vida? Por eso es que es bueno el testimonio. El testimonio no es para predicar, pero el testimonio respalda el poder de la palabra. Cada vez que usted le dice a la gente, mire lo que dice la Biblia, y además de eso, mire lo que ha hecho Dios en mi vida, la gente tiene motivos para creer y adorar a Dios. Y esos talentos que nos fueron dados son para eso. ¿Amén? Amén. Quiero que usted entienda que, o se imagine esto,
yo compré 3 esclavos. El uno es súper diligente y me administra todo el negocio en cuanto a la parte financiera. El segundo, aunque no es tan bueno y tan confiable como el primero, también tiene su capacidad y es el encargado de toda la operatividad del negocio, atender al cliente, recibir pedidos, manejar inventarios. Pero tengo un tercer esclavo y este no hace nada. ¿Usted como jefe qué haría con ese esclavo? ¿Cierto? No sirve, porque pagué un precio por él, muy alto según el Señor, su propia vida. Y este señor, este esclavo, con un talento que lo podría poner en servicio para su Señor, no hace nada con él. Y yo, sin haberles hablado de la Biblia, lo primero que ustedes reaccionaron fue, hay que echarlo. Mire lo que dice en el versículo 25, versículo 30. ¿Y al siervo qué? Inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Usted tiene mucha de la sabiduría de Dios. Usted acaba de discernir que un siervo que no sirve para nada, que no trae fruto. ¿Cuál fruto? El fruto que a él le interesa. Su iglesia, su pueblo, los que se pierden. A ese siervo que no sirve para nada, ¿qué hay que hacer con él? Echarlo fuera. ¿Pero a dónde? Al lago del fuego. ¿Y ustedes se han leído en Apocalipsis a qué se refiere el crujir, el llanto y el crujir de dientes? A la eternidad sin Dios. ¿Cuántos de acá han sufrido de dolor de muela alguna vez? Amén, ¿cierto? ¿Cuántos han apretado los dientes a la medianoche donde no hay droguería, donde no se encuentra ibuprofeno, Motrin, silocaína? ¿Cuántos han chasqueado los dientes y presionado para aguantar el dolor tan terrible de una muela? Terrible, ¿sí o no? Y a la medianoche donde el agua de ajo no sirve, el agüita de valeriana, mijo, tómese esta agüita que esto le ayuda y no... ¿Cierto? Terrible un dolor de muela. Partiendo de que usted y yo ya conocemos qué es el crujir de dientes, ahora imagínenselo por la eternidad. Eso va a ser lo que le va a suceder a la gente que no honre al Señor, no le entregue su vida, no le sirva. Y esto no me lo inventé yo, William Rodríguez. Usted lo está leyendo en su palabra. Al siervo inútil, ¿cuál va a ser su paga? Que lo echen fuera, ¿cierto? Nosotros lo despedimos y no lo volvemos a contratar. Pero usted y yo, además de darnos cuenta que hay un Señor en esta parábola, que además de esto hay unos siervos en esta parábola, además de acabar de entender que hay talentos en esta parábola que son cualidades y privilegios que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que son muy pero muy valiosos, también debemos darnos cuenta que habían unos negocios. Quiero que vayamos al versículo 16 y 18. Dice así la palabra del Señor: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero. Muchos vienen a la iglesia y esperan recibir una respuesta de Dios, recibir un milagro en su trabajo, en su familia que tiene problemas, en su salud que está decaída. Y aunque esto no está del todo mal, no es lo principal. Esos talentos que Dios le dio a usted fue para que usted viniera a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y sirviera. Hay un pasaje en la Biblia que dice que aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Porque si no ama a su hermano que lo puede ver, ¿cómo habrá de amar a Dios que nunca lo ha visto? Ahora les pregunto, usted, sabiendo que hay una cantidad de jóvenes metidos en esta montaña en este momento, cautivos del vicio, hombres y mujeres con hogares disfuncionales que están a punto de divorciarse y dejar a hijos por el resto de su crecimiento sin una figura paterna o materna, y usted viene y se sienta cada 8 días a escuchar el Evangelio, cada 8 días, fielmente, porque qué hermano tan fiel, cada 8 días viene y se sienta, ¿y qué hace? Se alimenta, pero no se preocupa por el que está allá afuera. ¿Eso no es aborrecer al hermano? ¿Eso no es ser indolente, saber que soy yo, lo que necesito yo, lo que quiero yo, lo que me falta a mí, yo?
Eso es aborrecer al hermano. Y la Biblia dice que el que aborrece a su hermano no conoce a Dios. Cuestiones en eso. ¿De verdad conocemos a Dios? ¿De verdad amamos a Dios? Si amamos a Dios, tenemos que amar al hermano. Y amar al hermano no es pararnos y hermanito, buenos días, Dios le bendiga, siga. Aunque hay que hacerlo, ¿no? Porque imagínense nosotros haciendo mala cara, eche para adentro. No se podría, estaría mal. Pero el amor va más allá de eso. Tenemos que empezar a tener una nueva mentalidad y es salir de la comodidad de lo que yo necesito. Señor, me hace falta. Y la Biblia dice que no se preocupen por lo que han de comer y vestir. Porque si Dios se preocupa de los pájaros, ¿cuánto más de nosotros que valemos mucho más, cierto? Amén, amén. Si yo no entiendo mal este pasaje, quiere decir que mi preocupación y mi oración continua no va a ser, Señor, necesito para el arriendo, necesito para la luz, necesito para la pensión de María José. ¿Sí trata de mostrar eso ese pasaje? Dice que no, que esas cosas, aunque hay que pedirlas, Dios desde antes de que yo hable ya tiene conocimiento de eso y ya está trabajando en eso. Un predicador un día iba camino a la iglesia y vio una bandada de pájaros, una bandada es aproximadamente más de 10.000 pájaros. Se ha visto que ellos todos caminan en el mismo sentido, usted no los ve estrellándose, no ponen direccionales, nada, y vio que en un parque deportivo aterrizaron todos. Y a continuación el pastor preguntó, ¿cuántos vi yo de ellos ahí en la avenida pidiendo limosna? Porque es que eran 12.000, ¿cómo van a comer? No vio a ninguno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si Él se preocupa de los pájaros, ¿cuánto más de nosotros que más valemos? Y la pregunta es, ¿se preocupa usted por el prójimo hoy? ¿Ama usted a Dios en esta mañana? Quiero que vayamos al versículo 19, versículo 30. Nuevamente, capítulo 25, versículo 30. Perdón, desde el 28. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos. Amén. Amén. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando usted, quiero que en su casa ojalá pueda hacer este ejercicio de leerse unas 2 o 3 veces esta parábola y meditar en ella, una cosa que usted va a descubrir es que el tercer siervo que tomó su dinero y fue y cavó un hueco y lo enterró ahí, ¿cuál fue la causa de que él hiciera eso? El temor, ¿cierto? Pero no el temor a Dios, sino al castigo que le podía dar su Señor. Y muchos de nosotros, en mi caso, por muchos años estuve ahí, 6 años sentado en una silla y mi comunión con los hermanos era, llegaba, saludaba a los diáconos, escuchaba la palabra, me despedía de los diáconos, amén. Ese era el uso de mis talentos. Ejercitaba mi brazo. Buenos días, hasta luego. Buenos días, hasta luego. Tremendo yo, ¿no? ¿Qué brazo? ¿Cómo ejercito mi talento? ¿Sí esa es la manera? No. Un día el Señor va a venir a pedirnos cuenta por esos talentos. Y muchos se van a parar delante del trono y van a decir, Señor, pero es que yo era tímido, yo no sé cómo hablar. Y yo estuve en el culto anterior y el pastor decía algo muy interesante, y es que una vez recibió una hermana en consejería, la cual el pastor le preguntó, ¿y usted por qué no predica, hermana? Y ella le contestó, no, pastor, es porque soy muy nervioso. Y ella le decía, mi hermana, es que usted es muy nerviosa, muy tímida, ¿y cómo hizo para tener 3 hijos y todos de diferente padre? Y los hombres se ríen y muchos no se paran acá a predicar el evangelio. Pastor, es que yo nunca he hablado delante de la gente, yo sudo, tiemblo, cosa que a mí también me pasa. Y yo soy muy tímido, pero estos hombres han conocido hasta 20 y 30 mujeres en su vida y se consideran a sí mismos tímidos. ¿Esa excusa es la que vamos a dar delante del trono? Señor, yo cogí tu talento y fui y lo escondí porque sé que eres Señor, que recoges donde no siembras y ciegas donde no has colocado. Pero aquí está tu talento, cuéntalo, 75 libras, moneda tras moneda, no te falta ni una. Y vamos a sacar pecho. Traducido a los tiempos de hoy, Señor, aquí están mis talentos. No permití que nadie me contaminara, no me juntaba casi con los de la iglesia y mucho menos con los del domingo. No me perdí ayuno, culto los domingos, culto los miércoles y oración. Aquí estoy
intacto y sacaremos pecho. ¿Eso diremos? Para eso no eran los talentos. Ni el que predica, ni el que escucha, ni el que sirve en un grupo o en el ministerio de alabanza nos vamos a salvar por ello. Yo no soy más salvo que ninguno de los que está aquí por predicar. El pastor Guillermo no es más salvo que ninguno de los que está aquí por llevar una vida entregada a Dios. Porque si usted estudia la Biblia entenderá que la salvación no es por obra, sino ¿por qué? Por gracia. Pero si no hay evidencias en su vida de que usted ha sido salvo, ¿en realidad usted es salvo? Si una persona fuma durante 40 años, le dictaminan cáncer en los pulmones, y él ora a Dios y le dice: Señor, cúrame, te prometo que jamás volveré a hacer eso, he entendido verdaderamente el daño que estaba haciendo a mi cuerpo, Dios escucha, lo sana. Y a los 4 meses este personaje está fumando. 1 al mes nada más para calmar la ansiedad, es solo 1. ¿En realidad este siervo entendió el daño que se estaba haciendo? ¿Cierto que no? De igual manera, usted que ha venido y ha conocido el Evangelio y decimos que conocemos a Dios, si no hay un cambio y un fruto evidente, palpable y verdadero en nuestra vida, preocupémonos, porque podría ser que no conocemos a Dios. Entonces, quiero que usted entienda que es importante darle uso a estos talentos. Que usted que está sentado en la seguridad de su silla domingo tras domingo, sin que viento, tormenta o sol lo inmute, mientras que los que afuera se están perdiendo, examínese. No le estoy diciendo que mañana tiene que ir a pararse un parque delante de 2000 personas, ¿cierto? Porque el que jamás ha estudiado no puede entrar a la universidad de un día para otro. Eso merece un proceso en el cual todos estamos en el liderazgo. Pero cuestiónese, ¿de verdad usted es salvo? Y usted es salvo porque ama a Dios. Pero recuerde lo que le acabo de explicar. Si usted dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, y aborrecer a su hermano es estar ahí, sentado domingo tras domingo, indolente, sin inmutarse, que afuera hay gente que el hogar está que se le deshace, que van a haber niños sin nada, amén, sin nada de futuro. Quiero que esta mañana nos pongamos en pie. Vamos a orarle al Señor que ojalá el día del juicio, cuando estemos parados delante del trono, el Señor no se pare con su autoridad y nos diga: abran la puerta del infierno, porque este me fue infiel y no usó sus talentos y será echado al lago de fuego. Quiero que piensen en eso por un segundo, por favor, todos vamos a cerrar los ojitos. Quiero que piense por un segundo al mismísimo Dios mirándolo a la cara y diciéndole: siervo infiel e inútil. Vine por mis talentos, pero también vine por mis intereses y tú no los tienes, por eso vas a echado al fuego, al llanto y crujir de dientes. Quiero que en esta mañana usted le diga a Dios sinceramente si usted es ese siervo infiel. Sí, Padre, gracias. Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana, así que le pido el favor que prepare su corazón para ello.